Para cualquiera que haya estado en un hospital como paciente o de visita, hay una imagen que es casi universal. Esa delgada línea de plástico que va de una bolsa de suero al brazo de alguien. La famosa vía intravenosa. Claro. Se siente como el procedimiento más básico del mundo, ¿no? Casi como tomar la presión. Totalmente. Pero, ¿y si esa idea de simplicidad fuera, pues, un espejismo? Hoy nos vamos a sumergir en un documento que, la verdad, me ha parecido fascinante. Se titula Recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. Un nombre técnico, pero el tema es clave. Y lo extraordinario es de dónde viene. No es la guía de un solo hospital, es un consenso de expertos de 7 naciones de Latinoamérica. 7. ¡Wow! Desde México hasta Argentina. Todos coordinados por la Secretaría de Salud de México. Nuestra misión hoy es, pues, desentrañar por qué algo tan común necesitaba un esfuerzo tan monumental. Y es que la escala de este procedimiento es difícil de imaginar. El catéter venoso periférico corto, o CVPC, como se le conoce, es, sin lugar a dudas, uno de los dispositivos médicos invasivos más usados en todo el planeta. ¿Tenemos cifras de qué tan usado es? Sí, claro. Según las fuentes del documento, hasta 2/3 de todos los pacientes hospitalizados reciben uno. 2/3. Es muchísimo. Solo en Estados Unidos, para que te des una idea, se usan unos 330 millones al año. Pero aquí es donde la historia, digamos, da un giro. Aquí se revela el problema que motivó todo este consenso. A ver. A pesar de ser tan común, las tasas de complicación y de fallo son increíblemente altas. Oscilan entre el 35 y el 50%. Espera. Detente ahí un segundo. Sí. ¿Me estás diciendo que, en el peor de los casos, la mitad de las vías intravenosas que se ponen fallan? Eso es lo que dice la evidencia. Que no cumplen su función hasta el final. Es como lanzar una moneda al aire. Exactamente. Para algo que vemos como tan básico, esa cifra es francamente alarmante. ¿No es una cirugía cerebral? Es una estadística impactante. Expone una brecha enorme entre la percepción de que es algo simple y la realidad clínica. Y cuando el documento habla de fallo o complicación, no es algo menor. ¿A qué se refieren exactamente? Pues desglosa una lista de problemas muy concretos. La más común es la flebitis. La inflamación de la vena. Exacto, una inflamación dolorosa. Representa más del 20% de los casos. Le sigue de cerca la oclusión, con casi un 19%. O sea que se tapa el catéter. Se tapa y deja de funcionar. Y luego tienes hematomas, infiltraciones donde el líquido se escapa al tejido. Es una cascada de problemas. Y para la persona que está ahí, en la cama, esto se traduce en más pinchazos, en más dolor. Por supuesto. Si necesitabas un antibiótico a las 8 y la vía falla, tu tratamiento se retrasa. Me imagino la ansiedad que eso genera en un momento en que ya eres vulnerable. Precisamente. Parece que la raíz del problema, por lo que entiendo del documento, es que esa misma rutina hace que se baje la guardia. Has dado en el clavo. Uno de los puntos críticos del informe es que la inserción de un CVP a menudo se delega. Se considera un procedimiento de, digamos, bajo nivel que no requiere la misma atención al detalle. Y es para combatir esa cultura que nace este consenso. Se dieron cuenta de que necesitaban estandarizar las prácticas para elevar el nivel en toda la región. Y la forma en que lo hicieron es impresionante. Esto no fue un comité sentado en una sala un fin de semana. No, para nada. Ver la lista de colaboradores es como ver un mapa de la excelencia en enfermería de Latinoamérica. Totalmente. La Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión, la Infusion Nurses Society de Brasil, asociaciones de Colombia, de Chile y expertos de Argentina, Perú, Guatemala, es un esfuerzo masivo. Lo es. Y la metodología que usaron es lo que le da tanta autoridad a estas recomendaciones. No se basaron en opiniones entonces. Retiro. Hicieron búsquedas sistemáticas en las principales bases de datos científicas, como Medline, Cochrane. Y luego, y esto es crucial para un proyecto así multinacional, usaron el método Delphi. Explícanos un poco qué es eso y por qué es tan importante aquí. El método Delphi es una forma de llegar a un consenso entre expertos sin que, digamos, las personalidades dominantes o las jerarquías influyan. Los 16 expertos votaron de forma anónima en 3 rondas sobre cada recomendación. ¡Ah, qué interesante! Esto asegura que el resultado final refleje un acuerdo genuino basado en la evidencia, no la opinión del más influyente. El objetivo, como ellos mismos dicen, era superar barreras muy reales. Como los recursos de cada país, me imagino.
Eso. Y muy importante, el idioma. Casi todas las guías de referencia están en inglés. Querían crear un lenguaje común para las buenas prácticas en español y portugués. Un lenguaje común basado en la mejor ciencia. Ok, entonces, vamos al grano. ¿Cómo se ve ese lenguaje común en el día a día, al lado de la cama del paciente? Empecemos por el momento cero, la inserción. ¿Cuál es el primer gran cambio que proponen? El primer cambio es filosófico y podría ser el más importante de todos. La recomendación número 1 es, antes de coger una aguja, valorar si el catéter es estrictamente necesario. O sea, se opone a la práctica de poner una vía por si acaso. Frontalmente. Se opone a esa práctica de insertarla al momento del ingreso por si las dudas. Parece de sentido común, pero rompe con una inercia hospitalaria muy arraigada. Y si la respuesta es que sí se necesita, ¿entonces qué? Entonces, la técnica importa. Y mucho. Empieza por dónde la pones. Prefieren el antebrazo, una zona recta, lisa. Y evitar a toda costa las zonas de flexión. Como la muñeca. La muñeca, la fosa del codo. Lugares que son muy comunes, pero que dan muchos problemas. Eso me lleva a una de las peores experiencias para un paciente. Convertirse en un acerico humano mientras intentan y intentan. Uf, sí. He visto sesiones de 4, 5, 6 intentos. Es una fuente de ansiedad terrible. El documento dice algo sobre poner un límite, un punto donde se diga, basta, busquemos otra solución. Absolutamente. Y es una de las reglas más firmes y beneficiosas de toda la guía. Proponen una regla de oro. Máximo 2 intentos por profesional. 2 por persona. Y no más de 2 profesionales involucrados. O sea, 4 intentos en total y se acabó. Un tope de 4 intentos. Si después de eso no se ha logrado, el procedimiento se detiene. Y ahí se tiene que reevaluar la estrategia. Como llamar a un especialista. O... Exacto. O usar tecnología de visualización como el ultrasonido, que se recomienda para accesos venosos difíciles. El documento es muy claro. Los intentos múltiples causan dolor, trauma, dañan las venas, retrasan el tratamiento y aumentan los costos. Esa regla por sí sola podría cambiar drásticamente la experiencia de miles de pacientes. Sin duda. Una vez que se elige el sitio y se encuentra la vena, ¿qué sigue? ¿Cómo aseguras que el catéter se quiere donde debe? Porque parte del miedo es que se mueva o se salga. Tocaste un punto clave, la fijación. O como le llaman ellos, el aseguramiento. Aquí los expertos son tajantes. ¿Qué dicen? Prohíben el uso de cintas adhesivas comunes, las no estériles. Insisten en el uso de apósitos transparentes semipermeables. Los que permiten ver la piel. Justo. Para poder ver el sitio de inserción en todo momento. O incluso dispositivos de estabilización diseñados para esto. ¿Y por qué tanta insistencia? Porque el movimiento del catéter dentro de la vena, por más mínimo que sea, es una de las principales causas de irritación, de flebitis y de otras complicaciones. Suena ideal, pero seamos realistas. Esos apósitos avanzados, esos dispositivos, son más caros que un rollo de cinta. Es una objeción válida. ¿No es esa una barrera enorme para hospitales con recursos limitados en nuestra región? ¿Que es precisamente el público de esta guía? Totalmente. Es una objeción muy válida y el documento la aborda, aunque sea indirectamente, a través del análisis de costo-efectividad. Citan un estudio de Estados Unidos que calcula el costo de una sola inserción fallida. ¿Y de cuánto es? Entre 28 y 35 dólares, sin contar el tiempo del personal y los materiales desperdiciados. Vaya. Entonces, si un apósito de mayor calidad, que cuesta un poco más, previene una sola falla, se paga solo casi de inmediato. La lógica es que la inversión inicial en mejores materiales, y sobre todo en capacitación, es mucho más barata que el costo de tratar las complicaciones. Es cambiar el chip de gasto a inversión. Exacto. Entendido. Es un argumento económico potente. Entonces, conseguir ponerlo bien es la mitad de la batalla. Pero para evitar ese 50% de fallos, mantenerlo funcionando parece el verdadero desafío. ¿Qué dice el consenso sobre la vigilancia una vez que la vía está puesta? La palabra clave aquí es vigilancia activa. No es un dispositivo de poner y olvidar. Claro. El monitoreo del sitio de inserción debe ser constante y sistemático. La frecuencia que recomiendan depende del paciente. Para uno estable, una revisión cada 4 horas. Ok. Pero para un paciente en estado crítico, debe ser cada 1 o 2 horas. Y para los más vulnerables, como los neonatos, o los que reciben medicamentos muy irritantes, los vesicantes. Ahí la inspección debe ser cada hora. Cada hora. Cada hora.
Eso es una vigilancia increíblemente dedicada. ¿Lo es? Requiere un nivel de atención del personal de enfermería altísimo. Altísimo. Y por eso el apósito transparente es tan crucial. Permite hacer esa inspección visual rápido sin tocar ni levantar nada, buscando signos de enrojecimiento, hinchazón o dolor. Y además de mirar, ¿qué más implica el mantenimiento? Mantener la permeabilidad. Proponen estandarizar la técnica de flushing. El lavado. Sí, un simple lavado con solución salina antes y después de cada medicamento. Esto evita que se formen coágulos o que se mezclen medicamentos y se tape el catéter. Y, por supuesto, documentar todo. El registro. La fecha, el calibre del catéter, el estado del sitio en cada revisión, usando herramientas estandarizadas como la escala de flebitis para que todos hablen el mismo idioma. Ok, entonces la clave es vigilarlo de cerca. Pero, ¿qué pasa cuando ya no se necesita? Intuitivamente, uno piensa que hay que sacarlo, pero parece que la práctica de cambiarlos por si acaso cada ciertos días es justo lo que se quiere evitar. Hay casi un mito urbano en los hospitales de que deben cambiarse cada 72 horas. Diste en el clavo. Ese es quizá el cambio de paradigma más grande que impulsa este documento. Desmantela por completo la idea del retiro programado, ¿Y con qué la reemplaza? con el concepto de retiro clínicamente indicado. ¿Es un cambio radical? Sí, significa que un catéter solo se retira por dos razones. Una, la terapia intravenosa terminó por completo. O dos, aparecen signos claros de complicación. Una flebitis de grado 1 o más, una infiltración, o si deja de funcionar. Es decir, si funciona bien y todavía se necesita, se deja ahí. Se deja en su sitio. Pasamos de una regla rígida y arbitraria a un juicio clínico inteligente. Tiene todo el sentido. Muchísimo. Reduce la cantidad de pinchazos innecesarios, lo que debe tener un impacto enorme en la experiencia del paciente. Enorme. Cada punción que se evita es una victoria. Se ahorran materiales, se ahorra tiempo del personal, pero lo más importante es que se le ahorra al paciente un procedimiento doloroso y necesario que no aporta nada a su salud. Se prioriza a la persona. Se prioriza la comodidad y la integridad de sus venas por encima de una política obsoleta. Si un catéter está bien cuidado y funciona perfecto, puede durar mucho más de 72 horas. Entonces, si conectamos todos los puntos, vemos que la aplicación de estas prácticas tiene un efecto dominó. Así es. Una mejor técnica de inserción, una mejor fijación, evitan el movimiento. Lo que a su vez previene la infiltración. Y eso se traduce en menos fallos. Y esto nos lleva a la recomendación final del documento. Sí, que parece ser la culminación de todo este argumento. Exacto. La recomendación final es una propuesta estructural. Y es la formación de equipos especializados en terapia de infusión. Ah, claro. Es la conclusión lógica de todo lo anterior. Si reconocemos que este procedimiento no es básico, sino complejo, lleno de matices, Entonces se beneficia de la especialización enormemente. Un equipo de enfermeras y enfermeros dedicados solo a la terapia de infusión se convierte en un centro de excelencia. Estandarizan la práctica, se les llama para los casos difíciles, capacitan al resto. Y, como resultado, reducen las complicaciones y logran que los catéteres duren más tiempo. es darle el valor de especialidad a una tarea que, por ser tan común, a menudo se subestima. Al final de este análisis me quedo con varias ideas muy claras. Primero, que un procedimiento que todos damos por sentado tiene una tasa de fallo que debería ser inaceptable. Totalmente. Segundo, que un esfuerzo de colaboración sin precedentes en Latinoamérica ha creado una hoja de ruta potentísima para solucionar este problema. Es un gran logro. Y tercero, que las claves no son tecnologías carísimas, sino la valoración cuidadosa, la técnica precisa, la vigilancia constante. Y un cambio de mentalidad hacia el juicio clínico en lugar de las reglas ciegas. Yo añadiría un punto final que me parece el más relevante de todos. La estandarización de estas prácticas no es solo para mejorar las estadísticas de un hospital. ¿Qué es entonces? Es para dignificar la experiencia de la persona, del paciente. Cada vez que se evita un intento de punción, cada flebitis que se previene, es una reducción directa de dolor, de miedo y de ansiedad, en una persona que está en un momento de máxima vulnerabilidad. Es humanizar el cuidado. Es humanizar el cuidado a través de la excelencia técnica. Totalmente de acuerdo. Y esto me deja con una reflexión final. El documento demuestra que dominar lo que consideramos básico a menudo requiere un nivel de especialización muy alto, como lo prueba la idea de los equipos de terapia de infusión. Cierto. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia.
En el cuidado de la salud, ¿cuántos otros procedimientos rutinarios son en realidad especialidades complejas que esperan ser reconocidas? Y sobre todo, ¿qué mejoras increíbles en la seguridad y en la experiencia de los pacientes podríamos lograr si empezamos a tratarlos con esa seriedad?